albedrío. Disculpen, siempre tengo que tomar agua porque hablo mucho, porque hago los estudios. En versículo 34 dice, Jesús le responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Entonces queremos aquellas moradas que Cristo nos prometió en el libro de Juan capítulo 14. Niños y niñas, ¿cuál queremos? Queremos ese cielo, esas moradas bonitas que nuestro Dios nos preparó y nos está preparando, y está preparando que nosotros confesemos nuestros pecados o los abandonemos por su gracia. ¿O queremos esa morada que el diablo va a estar quemándose junto? No queremos esa morada del infierno. Queremos estar arrepentidos, pero no lo queremos hacer por temor. Lo queremos hacer por todo el amor que Dios tiene por nosotros. Salmos 3, 8. Salmos fue escrito por David. Okay. Salmos 3, 8. Dice, de Jehová es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. A Dios le pertenece la salvación. Y déjenme dejar algo bien claro, niños y niñas, ningún sacerdote, ningún papa tiene el poder de salvar a ningún humano, ni de perdonar los pecados, solamente Cristo. Cristo es el único que tiene ese poder para perdonarnos. Claro, el Padre también, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial, el Padre de Jesucristo, pero ningún padre, ningún sacerdote, ningún monje, ningún santo que la iglesia canoniza, nadie de esas personas puede perdonar. Solamente la salvación le pertenece a Dios. Y María está muerta. Vean otro estudio donde hice los sacramentos de la iglesia católica. Ahí están todos en mi canal, KJV Bible Stories. Entonces, Salmos 37, vemos de la herencia y la salvación de los justos. Salmos 37. Veamos el versículo 39. Pero la salvación de los justos es de... ¿el Papa? No. ¿De un falso sacerdote por ahí? No. ¿De la monja líder? No. La salvación es de Jehová, de nuestro Dios. Solamente tiene salvación. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, versículo 34, y Él te ensalzará para heredar la tierra. Cuando serán talados los pecadores lo verás. Hay una herencia para los santos, pero solamente aquellos santos que aceptan lo que Cristo hizo en la cruz, aceptan su sangre, la cual tapa los pecados, y no nomás las tapa, va a llegar un día donde van a ser completamente borrados. Muy bien. Vamos a Isaías 46, 13 y después vamos a ir a Lucas. Isaías 43, 13. 46, 13. Isaías 46, versículo 13. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salud no se detendrá, disculpen. Y pondré salud en Sion y mi gloria en Israel. Cuando aquí dice la palabra continuamente salud, siempre significa salvación. No sé por qué usan esa palabra en traducirla, pero en cada vez que llega salud aquí, es salvación. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salud en Sion y mi gloria en Israel. Hoy, en este mismo segundo, la salvación está acercada a toda la humanidad. Está abierta una puerta para poder recibir esta salvación. Y ahora nos queda a nosotros escoger a quién queremos servir o a quién continuaremos sirviendo. Lucas 1:77. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas capítulo 1, versículo 77. Y dice en inglés más bonito, para dar sabiduría de salvación a su pueblo por la remisión de los pecados. Dando conocimiento de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados. Somos salvados, nuestros pecados tienen que ser remisos. Tienen que ser removidos. ¿Cómo se remueven los pecados? Uno tiene que venir al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, una oración,
y nosotros tenemos que confesar y pedirle a Dios que nos escudriñe el corazón para ver qué pecados tenemos y tenemos que confesarlos y pedirle a Dios que nos perdone y que nos dé gracia para no volverlos a cometer. Éxodos 15. Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y hame sido por salud. Este es mi Dios, y a este engrandeceré, Dios mi Padre. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y Él ha sido mi salvación. Él es mi Dios, y le prepararé a Él una habitación. Así como Cristo nos está preparando una habitación, una morada, para que nosotros entremos al cielo y tengamos donde vivir, también aquí esta tierra se va a volver en otra morada, en ambos lugares, ¿verdad? Pero así como Dios prepara una morada para nosotros, ahora nosotros aquí en esta tierra, en este día presente, tenemos que preparar una morada para recibir a Cristo en nuestras almas. Y esa morada es nuestro templo, porque nuestro templo es donde el Espíritu de Dios quiere morar. Y nosotros esa es la preparación que tenemos. Tenemos que estar confesando, arrepentiéndonos, siendo humildes, haciendo paz, haciendo todas esas cosas que la Biblia nos dice. Y hay que preparar esa habitación para nuestro Dios. Y lo exaltaremos. Segunda de Samuel 22:3. Segunda de Samuel 22:3. Dios es mi roca y en Él lo confiaré. Él es mi escudo y mi cuerno de salvación, mi torre alta y mi refugio, mi salvador, el cual me salva de la violencia. ¿Cuánta violencia hay en esta tierra? Y no tiene que ser en la cárcel. Sabemos que en la cárcel, suficiente violencia. Pero también aquí en esta tierra, tanta violencia que hay. Solo Dios nos puede salvar de esos violencia. Violencia de nuestra boca, podemos ofender a alguien, o violencia con nuestras manos y hacer algo malo. Y Dios no quiere eso. Dios nos quiere salvar de todas nuestras propensidades de lo que podemos hacer malvado. Podemos ser convertidos, como así Nicodemo vino con Cristo y está hablando con Él en la noche. Tenía vergüenza de verlo en el día. No tenemos que ser así como Nicodemo. ¿Y qué le dijo? Necesitas volver nacer de nuevo. Esta carne, así como me ven a mí, no puede sola por sí misma obtener salvación. Tenemos que estar renovados, ser criatura nueva. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Mateo, Marco. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Queremos ser los condenados o queremos ser los que creemos? Tenemos que ser los que creemos, porque nosotros queremos que nuestro Señor Cristo nos perdone. Ocupamos libertad del pecado, ocupamos experimentar este evangelio que tiene las buenas nuevas. Tenemos que experimentarlo. Juan 1:1. Vamos a leer versículo 1, 2. 1, 4, 11 y 12. Juan 1:1. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Thank you. Juan 1:1. En el principio era el verbo. La palabra verbo significa palabra. En el principio, en inglés dice la palabra. In the beginning was the word. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Vino a su propio pueblo, al pueblo de Israel, y ¿qué pasó? Lo rechazaron. Hasta lo crucificaron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hijos de Dios. A los que creen, noten eso, que la creencia, la fe tiene una conexión con la salvación. No podemos complacer al Padre si no tenemos fe.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, mas de Dios. Queremos ser renacidos de nuevo de Dios. Juan capítulo 3. Vamos 2 capítulos en adelante. Vamos al versículo 14, 15, 16 y 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan? En aquel tiempo estaban murmurando, llorando, murmurando. Ay, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Y puro murmurar y murmurar. ¿Y qué pasó? Dios los castigó y mandó un montón de serpientes, culebras. Y ahí andaban atacando esas culebras a los que estaban de quejones. ¿Y qué pasó? Estaban llorando, después primero murmuraban y luego ahora lloraban porque pues Dios mandó esa plaga de serpientes. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Que ponga como en un palo una serpiente como de oro. Y todo el que mirara a esa serpiente se iba a curar, y si le picó la culebra pues ya no le iba a hacer daño. Entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo de Dios debe de ser levantado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como tal, Dios hizo este remedio. Dios vino aquí para remediarnos nuestros pecados y nuestras culpas y todos nuestros errores. Porque Dios amó, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, para todo aquel que el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, yo no soy madre, pero ustedes que son madres y padres, ustedes pónganse en la posición del Padre Celestial. ¿Ustedes estuvieran disponibles de dar ese único Hijo que ustedes tengan? No muchos lo harían, y de seguro quizás nadie. ¿Quién tiene? Pero ¿se acuerdan de un hombre si dio su hijo? ¿Se acuerdan de ese hombre? Se llama Abraham. Y dio a su hijo Isaac. Y lo iba a sacrificar, como ven acá el cordero, que tiene todo demolado, tiene mucha sangre. Y ahí está representando a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí dio a su hijo con mucha dificultad, pero obedeció a Dios. Pero por tanta fe que él tuvo, Dios le dijo, no, él no va a morir, voy a poner un sacrificio. Entonces Cristo es nuestro sacrificio. Nosotros, porque hemos pecado, nos merecemos la muerte instantáneamente. Pero ¿qué hace Dios? Por tanto amor que tiene a sus hijitos, hijitas, y no importa que estén chiquitos o grandotas, o grandotes o chiquititos, por todos Cristo vino a morir. No hay ninguno que diga, no, por ese no. No. Dios ama a todos. Aún unos que están en la cárcel, son muy rebeldes y muy problemáticos. A todos. A los que no se ven rebeldes también. A todo mundo. Así que todos tienen esperanza de la salvación de Cristo, el perdón, la remisión de los pecados, que se limpien de pecados. Todos tienen esa oportunidad. Todos la tienen. Y nos queda a nosotros escoger a aceptar ese llamado de Dios. Ese evangelio precioso que Dios nos tiene con su sacrificio de Cristo Jesús. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no cree en el nombre del único unigénito Hijo de Dios. En versículo 19, y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz. ¿Y por qué amaron las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Versículo 19. 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Saben qué significa esa palabra? Aborrece. Significa odiar. Odiar la luz. Y no viene la luz porque sus obras no sean redargüidas. Mucha gente sabe del evangelio y saben dónde está la iglesia y saben quién tiene la verdad y saben quién está predicando, pero ¿qué hacen? Se van escondiendo. No, porque luego me va a decir mis pecados.
No, hombre, luego me va a decir aquello. No, yo no quiero dejar esto. No, es que yo no quiero dejar el café. No, es que yo no quiero, a mí me gustan las novelas. No, es que yo no quiero esto, no. Y puras excusas. ¿Y al último qué? Ni modo, rechazaron. Hay una paga para los que rechazan al Hijo de Dios. Hay una paga muy tremenda. Pero Cristo no quiere dar esa paga. Quiere mejor dar perdón y reconciliarnos con el Padre. En el capítulo Hechos, capítulo 4, libro de Hechos, capítulo 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos de los discípulos. Hechos, capítulo 4, veamos dónde se encuentra la salvación, versículo 10. Y todos esos versículos, listos ustedes. Cuando yo diga Hechos, ustedes hagan su libretita. Hechos, capítulo 4, versículo, ¿se acuerdan los puntitos? 10. Órale, y luego nos ponemos a escuchar. Bien bonito. Dice aquí: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios ha resucitado de los muertos, Cristo ya murió y resucitó. Y ahorita vamos a leer inmediatamente de estos versículos, vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 27. Entonces Pedro y otro discípulo habían hecho un milagro a un hombre que estaba muy enfermito. Entonces ellos lo curan y todos se asombran. ¡Oh! Pero ¿cómo pues pasó esto? Entonces dicen: cálmense, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, no fue mi propio poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó a los muertos, para el nombre que sea vuestra presencia sano. Él es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual está por cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Solamente por Cristo podemos ser salvos. Vamos al libro de Mateo 27. Es el primer libro en el Nuevo Testamento. Y vamos al versículo 1. Mateo capítulo 27, versículo 1. Vamos a hablar sobre la crucifixión de Cristo y su sufrimiento. Y venida la mañana entraron en consejo los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarlo a la muerte. Aquí están los líderes de la iglesia. ¿Están listos para qué? Para que Cristo sea entregado. ¿Para qué? Para que lo crucifiquen y lo maltraten. Y sabemos claramente, les voy a encargar que lean este capítulo entero, porque yo me voy a pasar los versículos más enfocados que tengo. Y se los encargo de tarea. Mateo capítulo 7, todos los versículos. Y tiene como 60 y... algo así, bien muchos capítulos. 66 versículos. Y sabemos que fue... ¿cómo se llama este hombre? Voy a leerlo. Quizás... Judas. Fue Judas el que fue y vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Y lo entregó a los líderes de la iglesia. ¿Para qué? Lo maltrataron y lo crucificaron. Entonces vamos a adelantar, donde está haciendo una pregunta a Pontio Pilate. Vamos al versículo 11. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Versículo 12. Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y eso es algo muy importante. Noten el carácter hermoso de nuestro Señor Jesucristo. Él no era un peleonero, como dice 1 Timoteo capítulo 3:1, que no sean peleoneros los pastores. Asimismo Cristo no era. Y siendo acusado los príncipes, le dicen: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14, y le respondió: ni una palabra.
de tal manera que el presidente se maravillaba